Hola, en este video vamos a aprender sobre una medida de dispersión muy importante dentro del estudio de la estadística descriptiva, el coeficiente de variabilidad. Para el coeficiente de variabilidad generalmente interesa establecer comparaciones de la dispersión entre diferentes muestras que posean distintas magnitudes o unidades de medida. En este caso, la desviación típica no debe de ser utilizada para hacer comparaciones. El coeficiente de variabilidad tiene en cuenta el valor de la media aritmética para establecer un número relativo que hace comparable el grado de dispersión entre dos o más variables y se define como tenemos nosotros a continuación la fórmula coeficiente de variabilidad, una C y una V mayúscula, y eso es igual a la desviación típica que está representada por la letra S entre la media aritmética, y eso lo multiplicamos por 100 para que el dato que obtengamos lo tengamos en forma de porcentaje. Este coeficiente expresa el número de veces que la desviación típica contiene a la media aritmética, es decir, cuántas veces cabe la media aritmética en la desviación típica. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, menor es la representatividad de la media aritmética. A continuación se presenta el cuadro para ver la utilidad del coeficiente de variación. Podemos observar el cuadro. En el cuadro podemos ver que tenemos varias categorías. Si el dato que nosotros obtenemos del coeficiente de variabilidad está entre un 0% y un 10%, nosotros podemos decir que la media aritmética es altamente representativa. En cambio, si el valor que obtenemos en el coeficiente de variabilidad está entre un 10 a 20%, es decir, de 11 a 20%, la media es bastante representativa. Si el coeficiente de variabilidad está entre 20 y 30, pero sin tomar a 20, es decir, a partir de adelante de 20%, entonces la media tiene representatividad. Ahora, si nuestra media aritmética sobrepasa el 30% y llega hasta un 40%, la media aritmética tiene una dudosa representatividad. Es decir, que no sería tan confiable como en las otras tres categorías anteriores. Y ahora, si la media aritmética sobrepasa del 40% o más, entonces esa media aritmética carece de representatividad. Entonces, si nosotros recordamos, la media aritmética tiene un pequeño defecto, que los valores extremos le afectan. Entonces, a veces tenemos valores extremos, ya sean mínimos o máximos, muy alejados del centro de donde se concentran todos los datos. Entonces la media aritmética puede quedar un tanto afuera de donde se esperaría, del centro de donde está el mayor de datos concentrado. Entonces el coeficiente de variabilidad, utilizando la desviación típica, que nos permite ver qué tan dispersos están los datos respecto a las medias, un intervalo de confianza para trabajar a partir de la media aritmética, y al dividirlo entre la media aritmética nos permite poder hacer estos análisis. Entonces nosotros, después de utilizar la fórmula, tenemos que recordar este cuadro y depende del cuadro categorizar a la media aritmética de esos datos, si es altamente representativa, si es bastante representativa, si tiene representatividad, si su representatividad es dudosa o si en efecto pues no tiene nada de representatividad. Y esto sirve mucho para comparar dos poblaciones que por ejemplo puedan tener los datos en diversas unidades o escalas de medidas, o puede ser en la misma, pero eso nos va a permitir saber si el promedio es más representativo respecto a la realidad. Para entender un poco más el coeficiente de variabilidad, pues vamos a ver un ejemplo en el cual se aplica este coeficiente. Una ventaja del coeficiente de variabilidad es que este elimina las unidades de medida, es decir, nos da un número que no tiene unidades en que medirles. Es decir, no son metros, no son años, es simplemente un número. Y como aquí se eliminan las variables, eso nos permite comparar entre varias poblaciones. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo. Ejemplo número 1, dice, en un colegio bilingüe se desea contratar un profesor especializado. De los expedientes presentados se han seleccionado dos candidatos. A estos candidatos los vamos a llamar como el candidato A y el candidato B.
los cuales reúnen los requisitos del puesto de trabajo, es decir, tienen buena experiencia, cumplen con la especialidad que solicitan para el trabajo, etcétera. Ahora, para decidir cuál de los dos candidatos se va a contratar, los miembros del jurado deciden realizar 7 pruebas a cada uno de ellos y los resultados se presentan a continuación. Podemos ver que en la prueba número 1, el candidato A obtuvo 57 puntos y el candidato B 80 puntos. Ahora, en la prueba número 2, el candidato A le lleva ventaja al candidato B, pues el candidato A obtuvo 55 puntos respecto a los 40 del candidato B. Luego en la prueba número 3 podemos observar que el candidato B tiene mayor ventaja, pues obtuvo 62 puntos respecto a los 54 puntos del candidato A. Y así sucesivamente nosotros podemos ver cada uno de los resultados en las otras pruebas. Ahora, nos dice, estadísticamente, ¿cuál de los candidatos debe ser contratado? Fundamente su respuesta mediante datos estadísticos. Bueno, aquí nosotros podemos ver que han habido altos y bajos, es decir, el candidato B tiene una mayoría de puntajes más altos en la mayoría de pruebas. Sin embargo, el candidato A también ha salido aventajado en otras pruebas, aventajado sobre el candidato B. Entonces, de esta forma, es un tanto complicado, así como tenemos los datos, decir me voy a inclinar solo por el candidato B. Sería muy subjetivo decir, nos vamos a inclinar por el candidato B porque pues en la mayoría de pruebas obtuvo más puntaje. Un ejemplo. Entonces, es aquí donde viene la utilidad e importancia de la estadística. Lo primero que podemos hacer es recordar el coeficiente de variabilidad. ¿Por qué el coeficiente de variabilidad? Ahora, como yo aquí obtengo muchos puntos, lo que se me ocurre es sacar el promedio de todas las 7 pruebas para ver quién tiene el promedio o la media aritmética más alta. Y yo podría decir, bueno, pues quien tenga mayor cantidad de puntos, pues con ese candidato nos vamos a quedar, a esa persona vamos a contratar. Entonces, eso también podría ser muy subjetivo por el hecho de que recordemos que a veces la media aritmética es buena medida de tendencia central, pero a veces no lo es, cuando los datos están muy dispersos o hay valores mínimos y máximos que también están muy alejados de la concentración o el centro de la distribución de datos. Entonces, me conviene mejor utilizar el coeficiente de variabilidad. ¿Por qué? Porque voy a conocer la media aritmética, así voy a ver quién tiene un mayor promedio entre los dos candidatos. Y luego con el coeficiente de variabilidad voy a estudiar si ese candidato que obtuvo mayor puntaje, mayor promedio, es confiable de contratar o no, en base de que su media aritmética es representativa o no sea representativa. Entonces vamos con la solución. En primer lugar, me interesa encontrar la media aritmética, dado que el problema no la presenta, no la conocemos. Entonces vamos a obtener la media aritmética. En este caso, como los datos son simples y no están agrupados ni en datos ni en intervalos, entonces la fórmula de la media aritmética es muy simple. Nosotros vamos a sumar cada uno de los datos, cada una de nuestras observaciones que se llaman x sub i, y las vamos a dividir entre el total n. Entonces, antes que nada vamos a poner aquí que estamos trabajando para el candidato 1. Vamos a hacer todos los cálculos primero para el candidato 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro primer puntaje que obtenemos? Es 57. Entonces 57, el segundo puntaje, más 55, más 54, más 52, más 62, más 55, más 59, y todo ello lo vamos a dividir entre el total. En este caso el total de datos es 7, porque fueron 7 pruebas. Entonces vamos a realizar esa suma
esos cálculos y tenemos 57 más 55 más 54 más 52 más 62 más 55 más 59 nos da un total de 394 puntos. Y esos 394 puntos los dividimos entre el total, 7, y nos da una media aritmética de 56.29 aproximando. Es decir, que el promedio del primer candidato es de 56.29 puntos. Ahora, vamos a encontrar la media aritmética también para el candidato número 2. Muy bien. La fórmula a utilizar es la misma. Entonces tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de las observaciones x sub i divididos entre el total n. Entonces el candidato 2 obtuvo 80 puntos en la primera prueba, más 40 en la segunda prueba, más 62, más 72, más 46, más 80, más 35, y todo ello dividido entre el total de pruebas, que fueron 7. Muy bien. Ahora vamos a encontrar esa suma, esa sumatoria. 80 más 40, más 62, más 72, más 46, más 80, más 35, nos da un total de 415. Y eso lo vamos a dividir entre 7. 415 entre 7. Vamos a ver, aquí nos dio un error de sintaxis. 415 entre 7. Obtenemos 59.29 puntos aproximadamente. Entonces, hasta el momento podemos ver quien tiene mayor puntajes y un mayor promedio es el candidato B. Entonces, como que nos inclinaríamos por contratar al candidato B. Pero no sabemos si la media aritmética es buena, representativa de los puntajes o no. Entonces, para ello necesitamos calcular el coeficiente de variabilidad. Pero recordemos que para el coeficiente de variabilidad necesitamos nosotros también encontrar la varianza. La varianza nos va a decir qué tan dispersos están los datos. Podemos decir, hasta el momento, pues nos vamos a ir inclinando por el candidato B o candidato 2. Pero vamos a verificar si en efecto el hecho de que él haya tenido más puntos es confiable o no es confiable eso. Entonces vamos a empezar a calcular la varianza a continuación. Vamos a arreglar acá para que no nos confundamos los datos, que estos son los promedios. Ahora vamos con las varianzas. Las varianzas de los candidatos. Y para ello podemos utilizar una tablita para que la fórmula no se nos haga tan grande, tan extensa. Una tablita como esta que tenemos acá, en los cuales ya tenemos los puntajes de los candidatos y respectivamente las pruebas. Y vamos a hacer los cálculos de la varianza. Vamos a mover las tablitas. ¿Por qué hacemos el cálculo de la varianza en unas tablitas? Pues es más cómodo para que la fórmula no se nos extienda mucho y que después no nos quepa en el cuaderno en primer lugar. Y también por el hecho de que si en algún dado caso nos llegamos a equivocar, es más fácil identificar dónde está el error o poder verificar o repetir el ejercicio que tener que digitar toda la fórmula pues nuevamente. Entonces el candidato A obtuvo una media aritmética de 56.29. Vamos a anotar esos datos por acá. Vamos a poner media aritmética número 1.
56.29. Y media aritmética número 2, 59.29. Esos son los datos que vamos a estar utilizando ahí. Muy bien. Ahora, recordemos que para calcular la varianza, las fórmulas a utilizar, más bien la fórmula, es varianza es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado de la media aritmética con cada una de las observaciones entre el total de datos. Entonces acá en la tablita vamos a calcular esas diferencias de la media aritmética con los valores x sub i elevado al cuadrado. Entonces nuestro primer dato es 57, con él vamos a empezar a trabajar. Muy bien, vamos a hacer un poco más grande para que nos pueda servir el espacio. Entonces nuestra primera media aritmética es 56.29 y a eso le restamos el primer valor, que es de 57, lo elevamos al cuadrado y vamos a ver cuánto obtenemos. Entonces tenemos ahí media aritmética 56.29 menos el primer valor 57, y eso lo elevamos al cuadrado y obtenemos nosotros 0.5041. 0.5041. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a hacer los siguientes cálculos. Y recuerden, nuestra media aritmética siempre es 56.29 menos nuestro valor 55, y todo ello elevado al cuadrado. Vamos a hacer los cálculos. 56.29 menos 55 y todo ello elevado al cuadrado. Entonces tenemos 1.6641. Y así sucesivamente vamos a continuar para todos los puntajes del candidato A en las pruebas. De igual forma para el candidato B, lo único que ahí cambiaría la media aritmética. Vamos a ver un ejemplo del candidato B. Recordemos que lo que estamos haciendo es la media aritmética del candidato B menos sus puntajes elevado al cuadrado. Entonces la media aritmética del candidato B es 59.29 menos el primer dato, que es de 80 puntos, y todo ello elevado al cuadrado. Vamos a ver cuánto obtenemos. Media aritmética 59.29 menos el primer puntaje 80, y todo ello elevado al cuadrado. Y obtenemos 428.90, lo vamos a aproximar hasta dos cifras. Y así sucesivamente. Voy a completar los datos para hacer más corto este vídeo. Y hemos obtenido los datos que se muestran a continuación. Hemos hecho también la sumatoria para poder ahora sí aplicar las respectivas varianzas, y luego recordemos que en el coeficiente de variabilidad lo que nos interesa es la desviación típica. Entonces vamos a calcular la varianza para el candidato 1. Tenemos aquí varianza S al cuadrado del candidato 1 es igual a la sumatoria de la media aritmética menos las observaciones x sub i elevado al cuadrado entre el total. El numerador, lo que tenemos arriba de la fracción, es todo este proceso que nosotros hicimos. Y ya lo sumamos y obtuvimos este 67.4287. Entonces vamos a proceder a escribirlo aquí en la fórmula. 67.4287. Y eso lo vamos a dividir entre el total, que es de 394 puntos.
Vamos a hacer la corrección. Es entre el total mismo que habíamos utilizado la media aritmética. Muy bien, sería entre 7. Al hacer estos cálculos, obtenemos, vamos a ver, 77.4287 entre 7, 9.63 aproximadamente. Y la desviación típica, que es la que nos interesa, sería la raíz cuadrada de 9.63. Entonces vamos a encontrarla. Y nos da 3.10. 3.10. Aquí ya tenemos el otro dato que vamos a ocupar. Ahora vamos a encontrar la desviación, perdón, la varianza del candidato 2. La fórmula sumatoria de las diferencias al cuadrado de la media aritmética menos las observaciones entre el total de 7 pruebas. Entonces todo lo que está en el numerador es estos cálculos que están acá y el total que vamos a utilizar, que es F, que ya hicimos la suma de todos los datos de todas las filas. Entonces arriba en el numerador tenemos 589.5184 entre el total, perdón, es el total de 2165. Yo estaba copiando el último dato, pero no, es este. 2565.4288 entre el total de 7 datos. Vamos a hacer esa división. Y nos da un total de 309.35. Y ahora la desviación típica le vamos a sacar la raíz cuadrada a 309.35. Y vamos a ver cuánto es eso en nuestra calculadora. 309.35. Nos da 17.59 aproximando. Entonces ahí ya tenemos las dos desviaciones típicas. Ahora, pues lo que vamos a hacer es encontrar el coeficiente de variabilidad. Ahora sí ya podemos encontrar dicho coeficiente. Coeficiente de variación. Muy bien, vamos a ver el coeficiente de variación del primer candidato. Coeficiente de variación es igual a la desviación típica entre la media aritmética multiplicada por 100. Entonces nosotros aquí vamos a obtener igual a la desviación típica del primer candidato es de 3.10 y la media aritmética del primer candidato es de 56.29 y eso lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a ver cuánto obtenemos. Tenemos 3.10 entre 56.29 y todo ello pues multiplicado por 100. Nos da un total de 5.51 aproximando. Y vamos a encontrar el coeficiente de variación del candidato 2. La desviación típica del candidato 2 es de 17.59 y la media aritmética del candidato 2, si recordamos, es de 59.28. Voy a hacer un ajuste acá. Voy a escribir primero la fórmula. Recordemos, la fórmula es coeficiente de variación, perdón, la fórmula es S, que es nuestra desviación típica entre la media por 100. Y ahora sí vamos a poner los datos, lo que estábamos haciendo. La desviación típica 17.59. Entre la media aritmética 59.28 y todo eso multiplicado por
100. Vamos a hacer los cálculos ahora. Y tenemos entonces 17.59 entre 59.28, todo ahí multiplicado por 100. Y nos da un total de 29.67. 29.67. Ahora, si nosotros recordamos nuestra tabla de los criterios, tenemos que si el coeficiente de variabilidad está entre el 0 y el 10%, la media es altamente representativa. Como vemos que para el candidato 1 el porcentaje fue del 5.51, entonces acá tenemos una media altamente representativa. Y el porcentaje del candidato 2 fue de 29.67%. Entonces, ese porcentaje cae en la tercera categoría, donde dice que la media tiene representatividad, es decir, cae entre 20 y 30%. Entonces, para el candidato 2, la media tiene representatividad. Ahora que vemos que el candidato 1, dentro de las categorías de representatividad de su media aritmética, es mayor que la del candidato 2, pues estas categorías, entre más bajo sea el porcentaje, es mucho mejor. Entonces acá tenemos al candidato 1, o al candidato A, y acá tenemos al candidato B. Entonces, como el candidato A está en una mejor categoría de representatividad de la media, convendría a este colegio contratar al candidato A. A pesar de que el candidato B tuvo mayor puntaje en algunas pruebas y mayor media aritmética, su media aritmética no es tan representativa de la realidad de los datos. Entonces, por lo tanto, a partir de un punto de vista estadístico, nos conviene contratar al candidato A, pues su coeficiente de variación tiene mejor representatividad que la del candidato B. Y esto ha sido todo para poderles explicar el coeficiente de variabilidad.